Nuestro Señor Jesús, amén, hermanos. Pero ahí donde están, ¿por qué no van conmigo al libro de San Mateo, capítulo 25? Voy a ser breve en este día, no tengo mucho tiempo, pero voy a ser breve y yo pienso que Dios va a hacer algo en este día, amén. San Mateo, capítulo 25, versículo 31 a 34, pero también vamos a ir a San Juan después, capítulo 10 de San Juan, 1 a 5, y luego los vamos a brincar a 27 y 28, amén, hermanos. Y si no lo tiene, va a estar en la pantalla para ayudarlos. Pero si ya estás ahí, ¿por qué no dices amén si ya lo tienes ahí? Amén, aleluya. San Mateo, capítulo 25, 31 a 34 dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones. Entonces apartará a los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En San Juan capítulo 10, 1 a 5 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y saltador. Pero el que entre por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y hasta abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y les saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero el extranjero no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y vamos a ir al versículo 27 y 28 y dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Y ahí donde estás, ¿por qué no inclinamos nuestro rostro y ora por mí, hermanos? A veces mi español no está muy bien, pero yo pienso que Dios me va a ayudar en este día a hablar español bien y predicar la palabra del Señor. ¿Por qué no oremos? Señor, venimos delante de ti en este día, dándote honra y gloria, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Yo sé, Señor, que tú tienes palabra para tu pueblo, Señor. Yo pido, Señor, que abres nuestros corazones, Señor, que la palabra puede entrar en semilla, la semilla puede entrar, Señor, en tierra fértil, Señor, que pueda entrar a nuestros corazones y cambiarnos en este día, Señor. Yo te pido en este día que unges mis labios, que unges mi cuerpo, que unges mi mente, Señor. Que yo sea fácil, un instrumento en tus manos, Señor. Yo solo quiero decir lo que tú me das para decir, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús, amén. Y si estás listo para recibir palabra de Dios, ¿por qué no aplaudas tus manos y puedes tomar tu asiento en este día? Amén. El título de este mensaje es Ovejas de su prado. Ovejas de su prado. En este pasaje vemos que hay una separación que algún día sucederá entre las ovejas y los cabritos. Y voy a hacer un paréntesis aquí, no sé, en las escrituras dice cabritos, yo los conozco como chivos. No sé, yo nunca he escuchado esa palabra. Cabro es la formal manera de decir un chivo, no sé, pero yo los conozco como chivos, pero voy a decir cabritos porque así lo dice la palabra de Dios, amén. Las ovejas estarán a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y vemos que las ovejas serán las que heredarán la vida eterna. Pero ¿cuál es el significado de esto? ¿Por qué esta escritura usa ovejas y cabritos para transmitir el mensaje? ¿Por qué Dios usa estos dos animales a lo largo de las escrituras y qué significa? ¿Por qué es que separan las ovejas y los cabritos? ¿Por qué las ovejas son mejores o por qué ellos ganan una recompensa y los cabritas reciben un castigo? ¿Por qué Dios los compara a nosotros como ovejas y Él como nuestro pastor?
comencé a hacerme todas esas preguntas y comencé a investigar la diferencia entre un cabrito y una oveja. Y descubrí que en América del Norte las ovejas y las cabras se distinguen fácilmente debido a la cría. Y las ovejas no son peludas y lanudas y los cabritos no. Pero sin embargo, a lo largo de la historia y todavía hoy en algunas partes de Asia y África, las ovejas y las cabras son casi idénticas. Y nadie excepto el pastor puede notar fácilmente la diferencia. Las ovejas tienen fama de ser dependientes del pastor y indefensas. Y los cabritos, por otro lado, tienen fama de ser independientes y tercos. Y a veces vulgares, peligrosos y a veces destructivas. La principal diferencia es simplemente que las ovejas son guiadas por la voz del pastor y lo siguen. Pero los cabritos hacen lo que quieren y no siguen a nadie. Las ovejas no pueden vivir sin el pastor, mientras las cabras sí pueden. Entonces vemos que hay una diferencia en estos dos animales, y la principal diferencia tiene que ver con la dependencia. Las ovejas necesitan escuchar la voz de su pastor para sobrevivir. Sin el pastor son presa fácil, sin protección. Lo que encuentro tan hermoso es que las ovejas pueden ser no demasiado inteligentes, pero ellos solo confían y responden a la voz de su pastor. Si alguien que no conocen intenta hablarles, huyen con miedo. Las ovejas solo escuchan una voz. Yo estaba mirando videos, estaba mirando en el internet de ovejas y sí es cierto, yo miré videos de cómo se comportan. Y si alguien extranjero entra, rápido corren, ni se acercan, no importa si eres la mejor persona en todo el mundo, van a correr de ti porque no te conocen. Y me parece muy hermoso cómo Dios creó este animal y también cómo nosotros, los seres humanos, estamos aprendiendo del comportamiento de un animal. Y cómo Dios usa este animal como referencia de cómo debe vivir un cristiano. Así es como se supone que debemos caminar, obedeciendo a una sola voz, y cada vez que otra voz intente hablar, ignoramos y huimos de otras voces. Amén. Las cabras, en cambio, no escuchan ninguna voz. Son obstinados, o en otras palabras, son tercos. Hacen lo que quieren y hasta hay quienes son destructivos. Pero lo que me parece interesante es que si no eres el pastor, probablemente no puedes distinguirlos si estás parado de lejos. Se me olvidó mandarles una foto, pero si estás en un campo y están lejos todos los cabritos y las ovejas, no vas a poder distinguirlo. Si tienes mucha experiencia en esto, si los ves de lejos se ven casi igual. Y eso simplemente nos muestra que una oveja y una cabrito pueden estar lado a lado y no sabríamos cuál es cuál. ¿Y qué significa esto para nosotros? Volviendo a las escrituras, Dios habla de un día en el que estaríamos todas las naciones en su trono de gloria, y Él comenzará a separar a los cabritos y las ovejas. Esto me recuerda a la parábola del trigo y la cizaña. Se parecen, pero no son iguales. Pero Dios espera hasta el día del juicio para revelar los corazones. Y en ese día el maestro va a arrojar toda cizaña y lo va a tirar al lago de fuego. Esto significa que un día Dios separará todo lo que parece estar conectado a lo que en realidad lo está. Un día va a revelar los corazones. Él separará a aquellos que parecen discípulos de Cristo, pero que en realidad son falsos. Y rápidamente quiero hablar sobre unas diferencias de ovejas y cabritos. Número 1, ovejas se someten, cabritos son rebeldes. Si Dios nos llama a ser como ovejas, necesitamos ser gente humilde que se someten a la voluntad de Dios. Gente que se rinde delante de Dios y que desea la voluntad de Dios. Número 2, ovejas son dependientes y cabritos son independientes. Si Dios nos llama a ser como ovejas, necesitamos ser dependientes en Él en toda área de nuestra vida.
Número 3, ovejas siguen al pastor y cabritos ignoran al pastor. Y cuando estoy hablando del pastor, yo estoy hablando del gran pastor, nuestro Jesús, y nosotros como ovejas, amén. Si Dios nos llama a ser como ovejas, necesitamos seguir la guianza de Cristo, el gran pastor. Número 4, ovejas corren de peligro y de voces extranjeras. Y cabritos buscan divertirse y no huyen de voces extranjeras. Como les dije, yo estaba mirando videos y es cierto, los chivos o los cabritos, ellos no les importa, puedes tocarlos y ahí están, pero las ovejas no se dejan tocar, corren, son bien miedosas. Número 5, ovejas son leales, cabritos son desleal. Si Dios nos llama a ser como ovejas, necesitamos ser fiel a nuestro Dios. Y número 6, ovejas necesitan cercado una cerca que los protege. El pastor protege a las ovejas de los enemigos. La barda no es para encarcelarlos, sino es para protegerlos. Las ovejas en vez no entienden la razón, pero confían que su pastor quiere lo mejor para ellos. A veces hay gente que dice, ay no, hay muchas reglas, hay muchas cosas, Dios me quiere encarcelar. Pero lo que está haciendo Dios, te está protegiendo del enemigo. No son reglas nomás para hacer así. Es porque Dios tiene un propósito más grande, pero nuestro trabajo es tener confianza en Él, que Él quiere lo mejor para nosotros. Número 7, la última, ovejas reconocen y escuchan la voz del pastor y cabritos ignoran a la voz del pastor. Tal vez lo más importante que Jesús dijo en Juan capítulo 10 es cómo sus ovejas reconocen su voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y esto me lleva a lo siguiente. Quiero hablar un poco de cómo ovejas escuchan a la voz del pastor. Es necesario y importante escuchar la voz de Dios, hermanos. No podemos pretender ser cristianos y no conocer la voz de nuestro Padre. No podemos llamarlo nuestro pastor y no conocer su voz. O peor aún, no podemos aprender a ser sus ovejas, pero escuchar todas las voces excepto la de Dios. Y si la voz de Dios es algo, la voz de Dios es algo aprendido. Lo más que lo buscas, vas reconociendo y aprendiendo su voz más y más. Las ovejas cuando van creciendo, van aprendiendo la voz del pastor y cuando maduran, lo conocen muy bien. Pero para ser plenamente como ovejas, tienes que morir completamente de tu propia voluntad. Lo que pasa con una oveja es que su voluntad se conecta a la voluntad del pastor. Es obediente y escucha. Mucha gente planea su vida sin Dios. Mucha gente vive la vida sin Dios. Dios habla diariamente, pero ¿quién puede decir que está en armonía con su voz diariamente? Y no es una voz que sale del cielo y dice, Daniel Núñez, aquí estoy. No, es una voz pasable que te habla cuando lees la palabra, cuando ores. Es una voz que solamente tú reconoces porque es como Dios te habla a ti. Pero por eso mucha gente tiene dificultad en escuchar la voz de Dios. Dicen que Dios ya no habla. Hay muchos que dicen eso, pero Dios sí habla. En realidad Dios siempre está hablando. Él habla a sus ovejas. Y si tú no estás oyendo la voz, a lo mejor tienes que reflejar en qué condición estás viviendo. A lo mejor es porque estás viviendo más como un cabrito. La cabra no está atento a su voz. A veces la cabra ni se da cuenta cuando está hablando. Son muy distraídos. Y cuando sí lo escucha y lo ignora totalmente. Pero una oveja está siempre atento a la voz de su pastor. Hasta pueden reconocer los pasos de su pastor. Yo estaba mirando videos, estaba leyendo muchas cosas y se me hizo muy interesante que hasta pueden reconocer el vehículo, el ruido de su vehículo. Cuando viene el pastor, bueno, puede pasar carros y no tuercen no se voltean para nada. Pero cuando viene el vehículo de su pastor,
todas las ovejas se ponen y se empiezan a acercar, y si miran el video que se empiezan a acercar. Imagínate si estuviéramos nosotros así, que cada vez, ahí viene mi pastor, ahí viene mi Dios, ahí viene para darme palabra, atentos para recibir la palabra de nuestro Dios. Al momento que empieza a caminar, ya están listos, ya están atentos, ya quieren recibir lo que Él tiene para ellos. Hermanos, ¿qué pasaría si cada domingo viniéramos así? Atentos, listos. Oh, yo quiero escuchar palabras. A veces venimos y estamos como cabritos, así como ahí está el pastor hablando, está Dios hablando, y estamos acá. Pero hay unas ovejas que están necesitadas de la palabra de Dios. Yo necesito la voz de Dios. Vienen, pero no están atentos, se distraen, están como los cabritos que escuchan la voz, pero no lo valoran. Ovejas son muy obedientes y atentos a la voz, y cabros lo oyen y lo ignoran. Todos pueden oír la voz de Dios, pero la diferencia es que no todos escuchan la voz de Dios. No todos son atentos. ¿Quién está atento a recibir su voz y su palabra al día de hoy? Amén. Dios habla a todos, pero no todos lo captan. Muchos viven distraídos como un cabrito. Su importancia está en otras cosas. La voz de Dios no tiene valor en su vida. Pero cuando la voz de Dios tiene valor en tu vida, tú lo buscas. Tú estás atento para recibir dirección de su voz. Cuando alguien realmente entiende la importancia de su voz, lo busca diario. En realidad no podemos vivir sin su voz. Hasta me atrevo a decir, si tú no estás atento a su voz diariamente, no puedes sobrevivir. Por eso la palabra dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, necesitamos la voz de Dios. No podemos vivir sin su palabra. Ovejas dependen de su voz. Y en este día más que nunca, Señor, necesitamos tu voz. Necesitamos la voz de Dios. No podemos sobrevivir. Y si no estás escuchando la voz de Dios, yo atento a decir que a lo mejor te estás muriendo espiritualmente. Porque es necesario. Yo necesito la voz de Dios. Si yo no tengo la voz de Dios, yo sé que yo me voy a alejar. Yo sé que yo soy como una oveja que necesita de mi Padre. Y cuando escuchamos la verdad, dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Pero si tú necesitas libertad, necesitas la voz de Dios. Necesitas la verdad, aunque duele, porque muchas veces la verdad duele. Y muchas veces la gente prefiere una mentira que los hace sentir bien que una verdad que los incomoda. Por eso hay gente que huyen de la voz de Dios. No quieren escuchar la voz de Dios. Prefieren escuchar una voz que los hace sentir bien. Por eso hay esas mega iglesias llenas de miles de personas que entra la gente y recibe una palabra bien bonita, bien hermosa, y salen inspirados, pero no cambiados. El predicador nunca habla del infierno, nunca habla de la santidad, nunca habla de sacrificio, nunca habla de consagración. Y la gente va con necesidad y sale con necesidad. La gente van cautivos y salen cautivos. Pero hermanos, yo no quiero que el predicador me da cosquillas en mi oído. Yo quiero la palabra que me va a cambiar. Yo quiero oír la voz de Dios. Ya basta de sermones bonitos. Yo necesito la palabra que me va a cambiar. Yo quiero irme al cielo, hermano. Y la única manera que voy a irme al cielo, y si Dios me habla y me cambia, me restaura, me da libertad. Aleluya. Por eso dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero no dice donde está el Espíritu de Dios, todos son libres. Dice que hay libertad. Pero los que abren sus corazones son los que experimentan la libertad. Por eso hay mucha gente que viene a una atmósfera así, llena de la gloria de Dios, y no reciben libertad. ¿Por qué es eso? Porque dice la palabra que hay libertad, pero muchos no lo arrebatan.
Si Dios está aquí, yo quiero recibir todo lo que Él tiene para mí. Si Dios prometió que hay libertad, yo me voy a ir con libertad. Si Dios prometió las promesas de Dios, yo me voy a ir con las promesas de Dios. Amén. Necesitamos la voz de Dios. No necesitamos sermones bonitos. Necesitamos carne que nos madura espiritualmente. Aleluya. Pero vine este día con esta pregunta. Y yo tuve que hacerme esta pregunta a mí mismo. ¿Soy oveja o soy un cabrito? Hazla en tu mente. No lo tienes que decir. Pero piénsalo en tu mente. ¿Soy oveja o soy cabrito? ¿Puedo decir verdaderamente que cada parte de mi vida depende de Dios? ¿Puedo realmente decir que leo, oro y lo escucho diariamente? Si nunca oras, leas o pasas tiempo con Dios diariamente, no puedes ser una oveja, porque eso significa que vives la vida sin Dios. Los cabros pueden parecer ovejas, pero no lo son. Puede ser algunos de nosotros que estamos aquí el día de hoy, venimos a la iglesia y parecemos ovejas, pero en realidad no vivimos como ovejas. Dejamos a Dios fuera de nuestra vida. Estamos muy ocupados con nuestras prioridades. Estamos distraídos por todo lo que hacemos en nuestro día. Y hasta yo me pregunto, ¿qué pasaría si Dios le hiciera, no sé cómo decir, snap your fingers, pero le hiciera así? Y al instante revelaría todos los corazones en este lugar. ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Te convertirías en una oveja o en un cabrito? Ya sé que está fuerte, pero es la palabra de Dios, hermanos. Me pregunto, ¿cuántas personas en todas las iglesias afirman ser ovejas, pero en realidad Dios no es su voz principal, sino la voz principal en sus vidas es el mundo? Pero la voz principal y única de las ovejas es el del pastor. Pero los cabros prestan atención a la curiosidad y al mundo. No escuchan la voz del pastor. Cuando el mundo te llama, respondes. Pero cada vez que Dios te llama a un cuartito de oración, lo ignoras. Muchas han aprendido a ser sensible a la voz de este mundo, y la voz de Dios ya no tiene volumen en sus vidas. Ya no tiene volumen en sus vidas ocupadas. ¿Cómo podemos esperar escuchar de Dios cuando lo demás está a todo volumen en nuestros oídos? Su voz se diluye. Hermanos, es sentido común, se diluye. Si tienes tantas voces en tu vida, la voz de Dios se diluye y se pierde en nuestros oídos. Qué triste es que pasemos menos tiempo con el Dios que decimos amar que con nuestro teléfono y nuestros amigos. ¿Qué pasaría si todos tienen el teléfono y hasta ahora en días te enseña cuántas horas duras en el teléfono? Yo no lo saques porque no lo quiero ver, pero yo sé que a veces duramos horas en el teléfono y ni unos 30 minutos podemos darle a Dios. Pero es porque lo hemos olvidado el valor de la voz de Dios. Cuando alguien lo valoriza, no lo reemplaza para nada. Yo necesito levantarme y orar, porque yo sé, si yo voy todo el día sin oración, yo voy a estar lejos de la voluntad de Dios, pero yo quiero estar en la voluntad de Dios. Yo necesito levantarme y orar a Dios, escuchar su voz, leer su palabra y conocer su voz. Aleluya. Y no tengo mucho más que decir. Si voy a invitar a los músicos que pasan. Este mensaje no es para condenar, hermanos. Este mensaje es para reflejar. Es para revelar quién somos, para que podamos cambiar si hay necesidad de cambiar. Por eso la palabra dice que es como un espejo. Te miras en el espejo y un espejo no te va a mentir. Lo que miras en el espejo es lo que es. Te miras en el espejo y un espejo nunca te va a mentir. Y la palabra así es. Te dice cómo te miras. Si eres un cabrito, te va a enseñar quién eres. Y si eres una oveja, también te lo va a revelar. Si estás mal,
lo va a enseñar. Si estás bien, te va a afirmar. Pero por eso hay muchos que no les gusta leer o escuchar palabra de Dios, porque a veces es muy pesado. Es como una espada de dos filos. Esta palabra no te miente. Te va a decir lo que tienes que oír. Pero el propósito no es para condenar, hermanos, pero para que te mires en el espejo y cambies. Por eso dice: el que oye la palabra y no lo hace es como uno que fue al espejo y miró su apariencia y se olvidó. Hermano, ¿de qué sirve escuchar palabra y conocer su palabra si no lo vamos a aplicar a nuestras vidas? De nada sirve venir a la iglesia, escuchar palabra de Dios, escuchar el voz de Dios, si no lo vamos a poner en aplicación en nuestras vidas. Vienes y te vas igual como viniste. Te miras en el espejo y te mientes que estás bien, pero no estás bien. Pero en realidad el espejo revela si eres una oveja o un cabrito en necesidad de cambio. Dice la palabra: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañadores a vosotros mismos. Porque el alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hermanos, yo no quiero olvidarme. Yo quiero que Dios me habla como estoy y que yo me cambio, que Él me cambia en este altar. Yo no quiero irme de la manera que yo entré. Ese es el propósito de la palabra, que nos cambie, que nos diga exactamente lo que necesitamos oír. Una oveja depende completamente de su pastor, y lo que está enseñando el Señor en esta dinámica es que Él es el pastor y nosotros, como las ovejas, dependemos completamente de Él. Aunque no queremos a veces admitir, la realidad es que todos necesitamos a Cristo. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, dice la palabra de Dios, que no podáis hacer nada. El que en mí no permanece será, escucha esto, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, los echan en fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. En esto se glorificó mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Amén, hermanos. Sin Él nada podemos hacer. Lo que Dios está buscando el día de hoy es nuestra dependencia completamente. Así es como las ovejas dependen de su pastor. Así como el pámpano solo tiene fruto cuando está conectado a la vid. Porque cuando aprendemos a depender completamente de Él, Él puede enseñarnos más y más de sus características. Cuando dependamos de Él y hay necesidad, Él se convierte en nuestro Jehová Rohi, el Señor mi pastor. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová Makadesh, el Señor que santifica, que hace santo. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Elohim, Dios creador todopoderoso. El Shaddai, Dios poderoso. Adonai, el Señor. Él quiere ser todo para nosotros. Lo que Él está buscando es de tu amor y de tu dependencia en Él. Él quiere revelarse más a ti.
Pero en orden para hacer estos, necesitamos depender de Él. Y cuando necesitamos paz, Él es Yahweh Shalom. Y cuando necesitamos sanidad, Él es Yahweh Rafa. Pero si no dependes de Él, nunca vas a mirar estas partes del Señor manifestadas en tu vida. Les voy a pedir si se ponen de pie conmigo en esta tarde. Este mensaje fue algo sencillo y corto, pero digo todo esto para decir esto. Va a venir un día cuando Dios va a separar lo falso y lo verdadero. Va a venir un día del juicio cuando Dios llamará a todas las naciones y separará a las ovejas de los cabritos. Va a separar la cizaña del trigo. Va a separar el pámpano que tiene fruto y el que no tiene fruto. Va a separar a los que van a la iglesia de los que son la iglesia. Hermanos, yo no quiero solo venir a la iglesia, yo quiero ser la iglesia. Porque va a venir un día que Dios va a separar a su iglesia, a su esposa, a su cuerpo de este mundo. Y yo les quiero hacer una pregunta en este día, basado en todo lo que he hablado el día de hoy. Si Dios los llamara a juicio el día de hoy, ¿serías una oveja o un cabrito? ¿Tu vida refleja la de una vida de una oveja? ¿Conoces la voz de tu gran pastor? ¿Lo buscas todos los días? ¿Te sometes a su voluntad o lo contradices? Yo no me quiero quedar, hermanos. Yo quiero que me junte con... Yo no quiero que me junte con la cizaña y que me tire al lago de fuego. Yo quiero irme con Él, hermanos. ¿Cuántos quieren irse con Él? Yo quiero ser oveja de su prado, hermanos. Yo quiero humillarme delante de Él. Yo quiero tener carácter como una oveja. Señor, si tengo rebeldía en mi corazón, arráncalo fuera de mí. Límpiame. Yo no me quiero quedar. Yo me quiero ir contigo, Señor. Fórmame como oveja de tu prado. Yo quiero ser fiel a ti. Yo quiero obedecer tu palabra. Yo quiero estar atento a tu voz. Y voy a terminar con este salmo. Salmo 100, versículo 3. Dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. ¿Y qué, hermanos? Ovejas de su prado. Yo quiero hacer una invitación en este día. Si tú quieres ser oveja de su prado, si tú quieres humillarte delante de Dios, yo te invito a este altar en este momento. Si tú quieres irte con Él, pero si no, está bien. Si quieres seguir como un cabrito, quédase allí. Pero si tú quieres ser oveja de su prado, si tú quieres decir: Señor, en este día tú me hablaste, tú me revelaste que necesito cambiar. Hay veces que no oro, hay veces que no hago lo que necesito hacer. Hermanos, ponte a pensar y reflejar en la palabra de Dios. Señor, revela mi corazón, mi condición. Si los llamarás a juicio el día de hoy, ¿dónde iré, Señor? Yo quiero ir contigo. Señor, yo no quiero ser cizaña. Yo no quiero ser falso. Yo no quiero venir a la iglesia y solamente venir. Yo quiero ser la iglesia. Yo quiero ser parte del prado de tus ovejas, Señor. Somos ovejas de su prado. En este momento de ánimo que hincas delante del Señor en este día.